conocieron las cifras de desempleo del trimestre marzo-mayo de 2024. Las dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y muestra que la tasa de desocupación se ubicó en 8,3% en este trimestre, una cifra que representa un descenso de un 0,2 o 0,2 puntos porcentuales si lo comparamos con 12 meses. Bueno, vamos a hacer el desglose de las cifras de desempleo que se conocen hoy. Estamos en contacto con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Buena noticia? ¿Mala noticia, Juan? Mira, yo diría noticias mixtas. Efectivamente, la tasa de desempleo tiene una moderación gradual, una caída gradual respecto al año, cuando se le compara respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo del año anterior la tasa de desempleo era de 8,5%, ahora es de 8,3%, por lo tanto es una disminución de 2 décimas, lo cual está en línea, ¿cierto?, con lo que esperábamos de que vamos a ir teniendo descensos, pero graduales en la tasa de desempleo. Ahora la mala noticia viene de la creación de empleo y su composición. Lamentablemente lo que nos está mostrando la cifra es que la mayoría de los empleos que se están creando en Chile en el último año son empleos más bien precarios y de mala calidad. De los 297.000 empleos que se crean en el último año, 158.000 son informales, ¿no? Y solo 139.000 son formales. Por lo tanto, el 53% de la creación anual de empleo fue empleo informal. Cuando uno ve la tasa de ocupación informal, que es el porcentaje de trabajadores que tienen un empleo informal, suben 8 décimas en el último año, pero este incremento es mucho más pronunciado entre las mujeres. Entre las mujeres la tasa de ocupación informal escaló en 1,4 puntos porcentuales versus en los hombres, que escaló en 4 décimas. Por lo tanto, este incremento, ¿cierto?, de la prevalencia de empleo informal es mucho más marcado entre las mujeres, lo que se suma a que también en lo que es desempleo, en las mujeres subió la tasa de desempleo, subió en 2 décimas y entre los hombres cayó en 5 décimas. Por lo tanto, más bien lo que estamos viendo es, para el caso de las mujeres, un deterioro del mercado laboral respecto al año anterior, pero en el caso de los hombres estamos viendo alguna mejoría fundamentalmente en materia de reducción del desempleo. Juan, hay un fuerte aumento del empleo en la administración pública, lo que puede ser una buena noticia, porque uno entiende que ahí debería haber un empleo más o menos formal. Lo que uno también puede leer como negativo es que el privado se está quedando atrás en Chile. Claro, ese es el problema, ¿cierto? Efectivamente, tenemos un alza bien relevante en empleo asalariado en el sector público, ¿cierto? Se crean 81.000 empleos asalariados en el sector público en el último año. Cuando vemos el empleo asalariado formal en el sector privado, es un poco mayor, se crean 124.000, pero es una diferencia que no es lo suficientemente grande entre ambos, considerando que en Chile el 80% de la actividad proviene del sector privado. Entonces, lo habitual, ¿cierto?, es que la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, en tiempos de crecimiento elevado, en una situación más normal, sea el empleo asalariado formal en el sector privado el que lidera por lejos la creación de empleo, y hoy día eso no está siendo así, porque si bien se crea empleo asalariado formal en el sector privado, tiene un peso relevante el empleo asalariado en el sector público y tiene un peso muy relevante el empleo informal, como estábamos señalando antes. Entonces, efectivamente, lo que esto nos está mostrando es que el mercado laboral sigue debilitado y que estamos en un proceso de recuperación, pero muy gradual. Juan, perdón. Es un proceso muy paulatino, muy lento, ¿cierto? Que no va a ser rápido en ningún caso. ¿Cuánto influye en esto la crisis en el sector de la construcción y en el tema del acceso a crédito para las pymes, para los mismos constructores, digamos?
Claro. Bueno, durante el periodo, ¿cierto?, de desaceleración que tuvimos debido al ajuste que hizo el Banco Central para controlar la inflación, ¿cierto?, donde tuvo que subir la tasa de política monetaria y eso hizo elevar las tasas de interés. Justamente el sector construcción y las actividades inmobiliarias fueron las más perjudicadas en materia de destrucción de empleo. De hecho, recientemente están empezando a estabilizarse las cifras de empleo en esos sectores, que ahora que estamos empezando a tener cifras un poco mejores. Pero efectivamente eso afectó mucho y por eso es que ahora que estamos empezando a recuperarnos, es que en los hombres se ve un poco más nítido ese efecto, porque esa desaceleración afectó fundamentalmente a ramas que son eminentemente masculinas, como la construcción. Sí. Entonces, claro, ahora que estamos empezando, ¿cierto?, a ver alguna recuperación, en los hombres se empieza a notar más nítida esa recuperación, cosa que no ocurre entre las mujeres. Juan, hay dos aspectos que podríamos decir llaman la atención en estas cifras de desempleo que se conocen. Lo primero es el tema de la informalidad, que va al alza y ha sido un factor o un fenómeno más o menos recurrente. Y por otra parte tenemos el tema que tú planteabas también de el mayor desempleo de mujeres y los hombres que van en recuperación en cuanto a sus tasas de ocupación. ¿Cuál es podríamos decir, el diagnóstico de por qué se dan estos dos fenómenos? Por una parte, mayor desempleo femenino y por otra parte, la tendencia al alza de la informalidad. Bueno, por un lado, cierto, como comentaba antes, en la desaceleración que tuvimos entre fines de 2022 y 2023, fueron mucho más golpeados rubros que contratan más hombres, como la construcción. Y ahora que estamos empezando a ver cifras de crecimiento mejores que las del año pasado, no mucho mejores, pero mejores, ¿cierto? También estos sectores están empezando lentamente a estabilizarse y por eso entonces vemos en primer lugar que es más notorio, es más nítida esta mejoría en materia de desempleo en el caso de los hombres. Eso es en la parte cíclica. Ahora, de manera estructural, sabemos que hay dificultades, las mujeres tienen mayores dificultades de inserción laboral que van más allá de los fenómenos del ciclo económico, y cierto que tienen que ver con una legislación laboral que perpetúa la ausencia de corresponsabilidad, ¿cierto?, en las leyes laborales, donde los permisos no son igualitarios para madres y para padres y que encarecen en definitiva la contratación femenina a través de sus diversas leyes, siendo la más emblemática las de salacuna, ¿cierto?, y las de postnatal. Claro. Eso por un lado. Lo otro es que, ¿por qué tenemos un mercado laboral debilitado donde el empleo informal sigue teniendo un rol tan relevante? Bueno, lo que ocurre es que si bien la situación en 2024 lo que esperamos es que sea mejor que la de 2023 en materia de actividad económica, recordemos que el año 2023 virtualmente este país no creció nada, creció 0,2, que es lo mismo que decir que no creció. Y este año lo que se espera es que crezcamos a tasas un poco mayores que el 2%. Entonces, eso es una mejoría, sí, pero es una mejoría bastante gradual. No es una mejoría radical en materia de actividad económica, sino que más bien pasamos de no crecer nada a crecer a una tasa mediocre. Y con eso, entonces, lo que también hay que esperar para el mercado laboral es que sea una recuperación gradual y no radical o rápida como ha ocurrido en otros episodios. Y eso es lo que está ocurriendo, que claro, lentamente vamos viendo algunas mejorías, ¿cierto?, en tasa de desempleo, pero vamos a seguir viendo un mercado laboral que va a seguir apoyado de manera importante por empleos de mala calidad, un poco también por empleo en el sector público, ¿cierto?, como estamos viendo en las cifras, porque justamente el empleo asalariado formal en el sector privado sí está aumentando, pero está aumentando a un ritmo lento porque son tasas de crecimiento mediocres, mejores que las del año pasado, pero en definitiva son bajas. Claro, y vamos a quedar atentos, Juan, a todo lo que vaya a pasar con las cifras del desempleo más adelante también y cómo se comporte. Te agradecemos, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Que tengas buen día. Buen día. Encantado, muchas gracias, buen día. Vamos a una pausa y luego al informador.